Hola, muy buenas a todos. Me imagino que muchos de vosotros estáis pensando si vamos a tener estas Navidades alguna reunión presencial, y la verdad es que estamos preparando para este próximo domingo, el domingo 28, ya abrir. Entonces, nuestra idea es preparar el local con unas condiciones mínimas. Lo que sí es cierto es que vamos a mantener un aforo mínimo. Es decir, que no todo el mundo, como otras veces, va a poder estar. Por lo tanto, todos los que consideréis que queréis estar el domingo que viene, por favor, transmitírnoslo por medio de alguno de los canales, sea el WhatsApp de la iglesia o sea el Facebook. En algún lugar dejar constancia que tenéis intención de asistir. Se os comunicará, si es posible, porque vamos a empezar con un aforo mínimo y para irlo incrementando en la medida que vayamos incorporando nuevas medidas de seguridad y de protección para los tiempos que estamos viviendo. Nuestra intención es terminar el año con el local abierto, repito, con las precauciones que podamos implementar en este tiempo, que confiemos que pueda ser posible hacerlo. De todas maneras, pensar que no todo el mundo va a poder estar, y segundo, vamos a tener un sistema de ventilación una vez que se ha demostrado la importancia de los aerosoles, es decir, de esas partículas invisibles que se transmiten por la conversación y también por medio de cantar. Pues vamos a necesitar implementar un sistema de ventilación que en principio será natural, pero también me imagino que incorporaremos algún equipo, digamos, mecánico. Pero de todas maneras, ir abrigados. Los que podáis estar este domingo que viene, por favor, y repito, anotarlo, dirigirnos por medio de alguna red social o el WhatsApp de iglesia, en el cual hay un buen número de gente. Y si quieres inscribirte tú o a alguien, por favor, decirlo para decirte si es posible que podamos estar todos los que os apuntéis. No va a ser posible el último número que tuvimos, pero probablemente llegaremos a un número importante de gente, y para los que queráis terminar el año reuniéndoos y empezar el año que viene, pues nuestra idea es evidentemente abrir a partir del domingo que viene. Tengo una palabra para compartir esta mañana de domingo, el penúltimo domingo del año, y que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y vamos a leer 2 versículos de este capítulo. Dice Lucas 1:40: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y ahora hacemos un salto al versículo 52 y dice: y crecía Jesús en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a notar solo un aspecto de estos 2 textos. Vemos el crecimiento de Jesús, digamos, del versículo 40 al versículo 52. Dice que en el 40 dice que la gracia de Dios era sobre él. Pero en el versículo 52 dice que Jesús crecía en gracia. Aquí yo veo una diferencia entre tener la gracia y crecer en gracia. Y es importante porque la Biblia nos habla, en 2 de Pedro, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Todos sabemos lo que es crecer en el conocimiento de Dios, pero crecer en la gracia no es un tema fácil de encontrar y de descubrir. La gracia es algo que Dios da. Por ejemplo, su fe la recibimos por gracia. La fe es un don de Dios, algo que Dios da, ¿verdad? Pero también los dones y los ministerios es algo que también da Dios, ¿verdad? Son cosas que no recibimos por mérito, sino por su gracia, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también crecemos en identidad cristiana. Me explico. Cada día tenemos que descubrir quién somos en Dios, y cada día descubrir más cosas. Y por eso Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por lo tanto, tenemos 3 áreas generales, para no profundizar ni hablar de más, ni irnos demasiado lejos del tema: la fe, los dones y la identidad. Estas son cosas a través de las cuales la gracia manifiesta en nuestra vida crecimiento. Pero
em, crecer es algo que es responsabilidad mía, es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Dios no nos dio la fe para tenerla, sino para crecerla, para hacerla crecer. Y como eso las demás cosas. Que tenemos que crecer en fe, tenemos que crecer en los dones, procurar los mejores dones, es decir, procurar hacer de la mejor manera posible y tener cada día más en lo que tenemos. Y también tenemos que crecer en nuestra identidad cristiana. Son áreas en las cuales tenemos que crecer. Y eso es nuestra responsabilidad. Dios lo da. Es como si te regalan una planta, ¿verdad? Pues que crezca. O si te regalan un animalito, pues para que crezca. O simplemente pues tienes un niño, un bebé. No es para que lo tengas meramente, es para que crezca, para que madure, evidentemente para que se desarrolle en todas sus áreas. Entonces, con Jesucristo vinieron la gracia y la verdad. La verdad sabemos lo que es. Pero ¿qué es la gracia en nuestras vidas? Bueno, la gracia es algo que Dios da para que nosotros lo hagamos crecer. Y eso significa la vida cristiana, ¿verdad? Crece la fe, crecen los dones, crece nuestra identidad en Dios, y por eso la Biblia habla de esforzarnos en la gracia. Yo no puedo que la gracia crezca por sí sola, pero puedo esforzarme en la gracia que tengo, para que esa gracia tenga más gracia, para que la gracia aumente y aumente en nuestras vidas. Ahora, algo interesante que vemos en este texto de Lucas 2, es que dice en el versículo 52, que dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, hay dos tipos de gracia. Una es la gracia, llamémosle vertical, y otra es la gracia horizontal. La gracia vertical para con Dios, la gracia horizontal para con nuestros semejantes, para con los hombres. Son dos tipos de gracia. Y estos dos textos que están aquí en la Biblia que acabamos de leer no están puestos, digamos, casualmente, sino que hay una realidad, y es que entre ambos textos hay un evento muy conocido de todos nosotros. Es decir, entre la gracia de Dios que era sobre Cristo y crecer en gracia, hay un evento, y es el famoso evento de cuando Jesús se pierde o lo pierden en el templo. Y quiero leerlo. Dice, iban sus padres... Versículo 41, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y termina, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Como veis, este es el final del texto. Vemos que crecía, y justo este texto empezaba con la gracia de Dios era sobre él. Es decir, que este texto es lo que de alguna manera explica que la gracia pasó de estar a crecer. Es decir, creció en este proceso. En este capítulo, digamos, este párrafo tan inocente que a veces lo pasamos por alto, pero aquí hay mucha sabiduría. Hay mucha sabiduría de Dios. Por ejemplo, voy a hablar de gracia para con los hombres y gracia para con Dios. Les voy a simultanear, porque encuentro hasta 5 aspectos de cómo y por qué la gracia de Dios creció en la vida de Jesucristo para con los hombres y también para con Dios mismo, ¿verdad? En el versículo 51, y vamos a ir un poco, digamos, desordenadamente, dice que Jesús volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Después de este evento dice, estaba sujeto. La gracia de la sujeción. Primera de Pedro 5:5 dice, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ser sumiso es una señal de humildad, porque el orgullo no se somete a nadie, ¿verdad? Pero la humildad hace que Dios nos dé más gracia, ¿verdad?
Pero Jesús era Dios. ¿Y qué era eso de someterse a sus padres? Pues era un principio, digamos, fundamental, inviolable. Y Jesús lo obedeció perfectamente. No era su Padre celestial, era su Padre terrenal y además adoptivo. Y no era su madre nada más que una mujer, que aún tenían ciertas dudas, no tenían toda la luz. Sin embargo, Jesús se sujetó a ellos. La gracia que trae la sujeción. El orgullo no trae, la rebeldía no trae, ¿verdad? La independencia no trae, es la sujeción, ¿verdad? Si queremos ser humildes, por eso dice, y todos revestidos de humildad, sumisos los unos a los otros. Necesitamos estar ya no vestidos, revestidos, ¿verdad? Porque hace falta ser humilde para estar sujetos, y la sujeción es un tema grande de la Biblia. No vamos a profundizar, pero hay sujeción en la familia, todos sabemos lo que es. Hay sujeción en el trabajo, todos tenemos un jefe. Hay sujeción en la iglesia, hay las autoridades de la iglesia, y hay sujeción también en la sociedad. Como veremos esta semana, en el próximo estudio hablaremos un poco de la diferencia entre sujeción y obediencia, que a veces no tienen por qué coincidir. Pero lo que sí es cierto, que la sumisión no es humillación, sino una actitud que debemos de mantener si queremos atraer la gracia de Dios sobre nuestras vidas. En segundo lugar, no solo estaba sujeto a sus padres, sino que Jesús estaba, otro lugar donde estaba era en el templo. Y yo aquí, lo anterior hablé de gracia para con los hombres, ahora vamos a hablar de gracia para con Dios. Vamos a ir simultáneamente, o digamos alternando, ¿verdad?, ambas cosas. Aquí vemos la gracia para con Dios. Vemos a Jesús que estaba, ¿dónde le encontraron? En el templo. Los padres le buscaron por varios días, pero la pregunta es, ¿pero por qué le buscaron en el sitio equivocado? ¿O acaso no sabían la tendencia de Jesús de estar en las cosas de Dios, de estar en el templo? ¿Por qué Jesús estaba en el templo? Porque el templo era la casa del Padre. Y ese era el lugar donde había que buscarle, primeramente que nada. Dice que buscaron con amigos, con conocidos, por aquí, por allá, ¿verdad? Se nota que al acabar la celebración de la fiesta de la Pascua, pues se fueron todos para su casa, y en el camino iban como en pandilla, en grupos, con familias. De repente vieron que el niño no estaba. Y de repente empezaron a preguntar, dice que estuvieron 3 días buscándole y no lo encontraron. ¿Y dónde estaba? Donde tenía que estar, en la casa del Padre, donde primeramente tenían que haber buscado. El templo de Dios es donde Dios quiere que estés, por eso Jesús estaba allí, ¿verdad? ¿Dónde deberíamos de encontrar a un hijo de Dios? En la casa del Padre. Cuando preguntan por ti, ¿dónde deben de suponer que estás? En la casa del Padre. Ya sabemos que estamos en un tiempo donde la casa del Padre está cerrada, pero para los tiempos que vienen, en los que vamos de nuevo a reencontrarnos con la iglesia, recuerda esto: este es el lugar donde tú debes de ser encontrado, porque es el lugar donde encontraron a Jesús, donde estaba Jesús, en las cosas de Dios, ¿verdad? Una verdadera conversión a Cristo ha de ser una verdadera conversión al templo, es decir, a la iglesia, porque esto también atrae la gracia de Dios sobre nosotros. Voy a ilustrar esto con un texto de la Escritura que está en Lucas 4, en el capítulo siguiente, y es precisamente una etapa de Jesús en la que dice, conforme a su costumbre, dice, versículo 16 del capítulo 4, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y dice que se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo leído el libro del profeta Isaías, leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y decía, predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice, y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Fíjate, fuera del templo era el hijo de José, ¿verdad? Pero en el templo quedaron maravillados con las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Tú te has dado cuenta que la Biblia es un libro en un lugar y es un libro diferente en otro? Es muy diferente cuando lo leo a veces en casa y cuando nos lo encontramos, ¿verdad?, en algún versículo por ahí, ¿verdad?, en alguna app espiritual. Y otra cosa es la palabra de Dios que sale desde la iglesia. ¿Por qué? Porque trae la gracia de Dios. Porque el templo
aporta gracia. Fíjate, una alabanza la puedes cantar en tu casa, pero de repente la cantas en el templo, en la iglesia, y esa alabanza cobra vida. Es como la palabra en un libro está escrita, pero cuando la palabra sale de la boca de alguien, como dice aquí, las palabras que salían de su boca, esas palabras eran impregnadas, empapadas de gracia, porque el templo es un lugar en el que Dios nos reúne, no es un local. El templo no es, un lugar físico meramente. El templo es un lugar donde Dios se reúne con su pueblo y ahí la alabanza, la comunión, la palabra, los dones, todo fluyen porque ahí está de una forma especial la gracia de Dios. Por eso a Jesús le encontramos el templo y por eso a ti y a mí lo normal es que donde se nos busque debía ser y donde debían encontrarnos es en el templo. En tercer lugar, ahora vamos a hablar de gracia de nuevo para con los hombres. Hemos hablado de gracia para con Dios, gracia para con los hombres, y ahora volvemos a la gracia para con los hombres. Y dice que, ¿dónde le encontraron a Jesús? Dice que estaba en medio de los doctores de la ley, dice, oyéndoles y preguntándoles. Bien, cuando leo este texto y cuando lo leí por primera vez, no me di cuenta de alguna profundidad que podemos encontrar dentro de él, y es que, concretamente, dice de que él estaba sentado, ¿verdad? Que estaba sentado, dice, oyéndoles y preguntándoles. Y me llamó mucho la atención este texto porque, sin duda alguna, cuando Jesús, miramos en este pasaje, como nos da la impresión como que los estaba como, digamos, les estaba predicando y los estaba como adoctrinando, pero tenemos que leer el texto con mucho cuidado, porque dice, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y aquí veo también un milagro de los que hace la gracia. Primero estaba sentado, el que estaba de pie generalmente era el que enseñaba, el que hablaba, siempre era el maestro, no, él estaba sentado, era su lugar. La segunda cosa es que estaba oyéndoles. Y ahí la Biblia nos deja, ¿verdad?, una enseñanza en el sentido de que él estaba oyendo primeramente. Y después, ¿qué hacía? No hablaba, preguntaba. Y al final, ¿qué acabó la cuestión? Pues dice que al final los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Es decir, que al final acabaron preguntando ellos. Fíjate la cadena. O mejor dicho, la escalera. Primero sentado, como un alumno. Segundo oyendo, con humildad, sabiendo su lugar. Eran los doctores de la ley. Él era Dios, sí, pero ahí no estaba ocupando ese rol. Era un niño de 12 años. Justo la edad en la que consideraban a un niño que pasaba la edad de la adultez, ¿verdad? Por lo tanto, él estaba oyendo. Y después, ¿qué hace una persona que pregunta? Es una persona que quiere saber. Y no sabemos lo que ocurre ahí, pero sabemos el resultado. Dice que al final le preguntaban a él y se quedaron admirados de su respuesta. Esto es gracia. ¿Por qué? Porque se ganó el oído de ellos. Porque no entró por la puerta en plan autoridad. Aquí está Dios, yo soy el Hijo de Dios. Como en otras ocasiones tuvo que hacerlo, pero no era el caso aquí, ¿verdad? Ni era el momento, ni era la edad, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que aprender a hacer lo correcto, porque a veces la gente no nos escucha, porque nosotros somos más que un torrente, bla, 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 porque Dios te ama, porque... Tenemos que aprender a escucharles, aprender a tomar la consideración de tener a los demás como superiores a uno mismo, para que ellos nos escuchen después. Porque aquí vemos como el proceso que presenta la Escritura, ¿verdad?, que al final eran ellos los que preguntaban y el que contestaba, y se admiraban de su inteligencia y de su sabiduría, ¿verdad? Jesús era Dios, pero Jesús también aprendió a ganarse el oído de su interlocutor. Se aprendió a ganarse el hecho de que aquellos personajes que espiritualmente eran doctores de la ley, no dice que eran escribas y fariseos, que habría entre ellos, no, aquí los considera como los considera, doctores de la ley, maestros, y no se puso a su nivel, ni se puso encima, se puso debajo, sentado, oyendo y preguntando. Y después, cuando empezó a hacer preguntas, fueron los propios doctores de la ley que se dieron cuenta que estaban hablando con algo diferente, algo superior, y dice que se admiraron de su inteligencia y de su doctrina. Quiero por un momento pasar a Santiago 1:19, que es un texto que dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y dice a continuación, tardo para airarse.
¿Sabes que a veces nos enfadamos? ¿Por qué? Porque no nos escuchan, ¿verdad? Es una de las razones por las que nos enfadamos. Claro, porque primero no has oído tú. Primero hay que ejercitar el oído, tener la humildad de oír, de escuchar, y después, evidentemente, como dice la Escritura, ¿verdad? Dices, ser tardo para hablar. Esto fue lo que hizo Jesús. De aquí aprendemos la lección. Ahora, lo que yo entiendo de este texto y lo que recibo es que aquel Jesús que supo entrar, que supo penetrar, que supo dirigirse a aquellos señores de mayor nivel, sin duda, al menos ante la sociedad, aquellos doctores de la ley, supo estar en una posición de humildad, de pequeñez, siendo Dios, ¿verdad? Pero él dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Todos lo sabemos. Y consecuentemente, al final, la cosa se dio la vuelta y ellos se quedaron admirados de la gracia. Eso es gracia de Dios. Que un individuo, un niño de 12 años, entre en un lugar de gente adulta, doctores de la ley, eruditos, sabios, gente experta, y al final queden admirados de la sabiduría, eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Pero todo vino porque supo tomar el rol consecuente, el rol, ¿verdad?, de sentarse, de oírse y preguntar. Amén. En tercer lugar, perdón, ya vamos al cuarto lugar, ¿verdad? Dice que cuando a Jesús los padres le encontraron en medio del templo y vemos que los padres tuvieron un grado de desesperación grande, porque perder a un hijo y estar 3 días sin verle, pues no es una cosa, ni saber dónde estaba, ¿verdad? Evidentemente esto conlleva un grado de desesperación y de angustia, y le hacen la pregunta, ¿dónde estabas? ¿Por qué no supimos de ti? ¿Verdad? Dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia, es normal. Y él les dijo, ¿por qué me buscaba? Y no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar. La respuesta es contundente. Jesús estaba sujeto a sus padres, pero cuando estaba en los negocios del Padre, estaba en los negocios del Padre. Me es necesario estar. ¿Por qué era necesario estar en los negocios del Padre? Porque era su propósito, estar en todo aquello que contribuya al desarrollo y avance de la obra de Dios. Fíjate que sus padres no entendieron bien aquello, no lo entendieron. Y no todo el mundo entiende lo que es que tú y yo estemos en los negocios del Padre, que empleemos nuestro tiempo, nuestra disponibilidad, nuestro esfuerzo y a veces hasta nuestro dinero, ¿verdad? No lo entiende mucho la gente. Ahora, ¿en qué medida estoy yo involucrado en los negocios del Padre? Y esto creo que tiene que ver con el reino de Dios en cuestión. ¿Sirvo al Señor de alguna manera? ¿Estoy ministrando en algún ámbito? ¿Participo en la oración, el evangelismo, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Son los negocios del reino, ¿verdad? Pero los negocios del reino son todo aquello que produce beneficios para el reino. Eso es un negocio. Nadie abre un negocio para quebrar, ni para arruinarse. El que abre un negocio es para crecer, es para abrir más extensiones o secciones o otras oficinas, otras tiendas. Eso es un negocio. Un negocio siempre se abre con la intención de producir riqueza, es decir, avance, extensión. Y el reino también tiene que avanzar en otras direcciones. El reino no tiene que avanzar, también llegar al campo empresarial, ¿cómo no? Al campo social, al campo docente, al campo sanitario, al campo político. Eso es el avance del reino. Y por eso hay que trabajar por los negocios del reino. Pero tengo algo que decirte, ¿verdad? El reino tiene que ir hacia adelante sabiendo que también tiene mentalidad de negocio. Y esto es una cosa que me sorprendió, porque un negocio, piensa, ¿qué es un negocio? Un negocio es un lugar que requiere riesgo, trabajo, tiempo, inversión y reinvención. Por ejemplo, en estos tiempos se están reinventando los negocios. Los negocios que quieren subsistir ahora, quieren continuar adelante, tienen que buscarse la manera de reinventarse. Bueno, como veis, un negocio requiere toda tu energía. Un negocio requiere, repito, tiempo, trabajo, riesgo, ocupación y, por supuesto, reinventarse. Eso es un negocio. Pero hay la otra alternativa. La otra alternativa, ¿sabes cuál es? Ser un funcionario.
funcionario no quiere ni riesgo, no hay evidentemente reinvención, el tiempo es el justo, tus 8 horas, trabajo lo mínimo. No, 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 no. Esto es el problema de muchos cristianos. Dios no nos ha llamado a ser funcionarios, sino a ser empresarios. Eso es lo que dice la Escritura. Y te lo voy a demostrar por otros lugares. Esto es una visión diferente de lo que debe ser la vida cristiana para nosotros. Nos hemos acostumbrado a la comodidad del funcionario. No, 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 no. Dios quiere la incomodidad, el riesgo, la valentía, la inversión y la reinvención de un empresario. Eso es lo que nos está diciendo aquí con los negocios del Padre. Creo que todos conocemos la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, que la puedes encontrar en Mateo 25, habla de que un hombre dio talentos a una serie de personas y dio un grupo de talentos. Hubo quien le dio 5, quien le dio 2 y dice que negociaron con ellos. De nuevo la palabra negocio. Negociaron con ellos. Y entonces los que negociaron con ellos, Dios ¿qué hizo? Les dio mucho más. Les dio mucho más. Y en la parábola de las minas dice que también que les dio una mina a cada uno, que eso habla de la vida, dice que también los que usaron la mina, ¿verdad? Dice que Dios los puso de autoridad. Tenía 10 ciudades. En fin, la realidad es que lo que Dios te da es para darte mucho más, muchísimo más. Pero volvemos al tema. El de 5 talentos y el de 2 talentos negociaron y produjeron otros 5 talentos y otros 2 talentos, y Dios les llama buen siervo y fiel. Pero al de 1 dice que lo escondió y le dijo mal siervo, y al final dice inútil, ¿verdad? Porque lo escondió cuando debían de haberlo utilizado. Esto es la mentalidad del funcionario, que esconde lo que tiene. No, no, lo que Dios quiere es que seamos negociantes, empresarios, no funcionarios. Un empresario se arriesga, lo voy a repetir, se arriesga, invierte, trabaja, usa su tiempo, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿verdad?, se está continuamente reinventando si es necesario. Por lo tanto, esta es la mentalidad de Jesús, de estar en los negocios del Padre. Y te digo algo más. Le dice a los que usan los talentos bien: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto no es justicia, eso es gracia. Porque la justicia te da lo que te corresponde. ¿Has sido sobre 2? Te doy 2. No, no, no. Has sido sobre 2, te voy a dar 2 ciudades. Es decir, eres fiel sobre lo poco, te voy a poner sobre mucho. Eso es lo que es la gracia. La gracia te da muchísimo más. ¿O acaso alguno de nosotros somos dignos merecedores de una salvación eterna por haber hecho una oración, haber entregado nuestras vidas a Cristo? Eso es la gracia, da muchísimo más. Y aquí vemos cómo los negocios te hacen producir muchísimo más, porque evidentemente Dios te pone en eso que te ha dado, que puede parecer poco, que puede parecer algo pequeñito y despreciable, pero al final, dice, Dios te va a poner sobre mucho más. Sé fiel sobre lo poco, Dios te va a ponerte sobre lo mucho, ¿verdad? Porque, repito, Dios no actúa con justicia, sino que actúa con gracia. Y la gracia es inmerecedora, pero es muchísimo más grande. Así que no seamos funcionarios, sino seamos empresarios. Tengamos la mentalidad del negocio. El negocio que, repito, que se arriesga, que trabaja, que invierte, que ocupa su tiempo y que, si es necesario, se reinventa, ¿verdad? Se reinventa. En último lugar, hemos hablado de gracia para con Dios, gracia para con los hombres, ahora que hemos hablado de gracia para con Dios, y me queda una última, es inspiracional, la verdad, esto es muy inspiracional. El quinto punto nos habla de que Jesús no solo estuvo fuera de la vista de los padres, sino que al final apareció, ¿verdad? Y estuvo 3 días desaparecido, en los que los padres estuvieron buscando. Fue un tiempo de desesperación, como dijimos, para José y para María, pero estos 3 días no le buscaron en el lugar donde realmente Jesús estaba. ¿Dónde estuvo esos 3 días Jesús? ¿Dónde durmió? ¿Dónde comió? ¿Dónde vivió? No se sabe. Es un hecho que aquí no cita. Solamente que al final le encontraron en el templo. Probablemente la mayor parte del tiempo estaba en el templo, pero eso evidentemente no era un lugar para dormir, ni un lugar para comer, todos lo sabemos. Era un lugar mucho más estricto hablando espiritualmente. Por lo tanto, nadie sabe de esos días. 3 días en las cuales nadie sabe dónde estuvo, porque Jesús estuvo desaparecido.
Apareció al final le encontraron, fue un misterio. Ahora, yo creo que aquí Jesús estaba apuntando proféticamente a un hecho que iba a producirse pues aproximadamente 21 años después, ¿verdad? Todos sabemos de qué estamos hablando. La cruz. Estuvo 3 días muerto, ¿verdad? Y ya mucha gente ya no sabía qué había pasado con él, que había desaparecido, pero al final, ¿verdad? Él resucitó de entre los muertos. Es una señal profética que yo veo que se repite en la Escritura. Por eso quiero citarla, para terminar este tiempo de compartir la palabra que hemos tenido. Y es que la Biblia es un libro tremendamente profético, tremendamente inspiracional, y hay señales aparentemente inocentes y pequeñas que parecen no decir nada, pero ¿por qué 3 días? No 2, no, o 4, o 5, no 3. Porque los 3 días... a lo largo de la Escritura representan hechos fundamentales. Por ejemplo, me acuerdo de Abraham. Abraham, en un momento de su vida, cuando ya había conseguido que Isaac, su hijo, naciera, estuviera con él, cuando era un adolescente, Dios le pide, sacrifica a tu hijo Isaac. Llévalo a la cumbre del monte Moriah, ¿verdad? Y allí, sacrifícamelo. Y allí agarra, dice, de mañana, agarra la leña, agarró su hijo, unos siervos que tenía, y allá se fueron 3 días de camino. 3 días de muerte, horrorosos, los peores días de la vida de Abraham, estoy seguro y convencido. Lo peor de lo peor, ir a sacrificar a su propio hijo. Esto fue una muerte psicológica, espiritual, terrible. Sin embargo, al 3er día, cuando ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Dios proveyó un carnero y como que resucitó, ¿verdad? Y aquel monte Moriah, que muchos dicen que es el monte Calvario, ¿verdad? Muchos dicen, y puede ser, pero bueno, al menos la simbología es la misma, ¿verdad? Es una muestra profética en la cual se ve el dolor de un padre por sacrificar a un hijo, pero en aquella ocasión lo que ocurrió fue precisamente que no fue sacrificado. Él se libró porque Dios proveyó. Dios proveyó, que en el caso de la cruz, Dios proveyó en su propio Hijo. Jesucristo sí que murió, sí que pasó la cruz. Pero hay otro momento en la Escritura también que quiero citarlo, y es que lo que la Biblia llama continuamente, en Mateo 12 lo podéis leer, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y esto le denomina la señal del profeta Jonás. Era una señal que él equiparaba con la muerte y la resurrección. Es decir, así como Jonás estuvo en el vientre de una ballena, ¿verdad? En medio de los jugos gástricos y quién sabe qué, de una forma tan desagradable, 3 días, ¿verdad? Y hasta que al final fue expulsado, fue echado a la luz. Y de repente todos sabemos lo que pasó. Una vez que Jonás fue expulsado de la barriga, del vientre de aquella ballena, de aquellos 3 días tan desagradables, de total oscuridad y tinieblas, dice que él fue a Nínive y hubo un avivamiento en Nínive, uno de los grandes avivamientos de la historia. Pero fue después de ¿qué? De un tiempo de cruz, de un tiempo de muerte, de un tiempo de oscuridad, de un tiempo en que Jonás estuvo desaparecido. No vamos a hablar de su historia, pero a eso la Biblia le llama la señal del profeta Jonás. Y la señal del profeta Jonás era una señal que estaba alumbrando o que estaba señalando a la cruz y a la luz que venía con la resurrección, ¿verdad? Entonces, si queremos la gracia de la resurrección, tendremos que primeramente pasar digamos, la muerte de la cruz, el estar desaparecido. Y quizás tú y yo no tengamos que pasar una cruz, no tengamos que ir a una cruz de madera y ser clavados nuestras manos y nuestros pies como fue con nuestro Señor. Pero hay otros tipos de cruces. Y hay esos momentos de muerte, hay esos momentos en los cuales Dios te manda. Y anecdóticamente, así como Jesús estuvo desaparecido en el templo, y recordamos lo que estábamos predicando, y por 3 días estuvo desaparecido, también a veces desaparecemos de la vista de las personas. Desaparece nuestro prestigio, nuestra fama, nuestro buen nombre, desaparecemos como si hubiéramos dejado de existir, pero al final llega el momento donde desaparece. ¿Y dónde aparece? En un lugar glorioso, en el mismo templo, con los doctores de la ley asombrados, admirados. Jesús ha vuelto. Es una señal profética también, en pequeñito, ¿verdad?, de la cruz que podemos volver a pasar de otra manera, en otro contexto, ¿verdad? Quién sabe qué, pero es cruz, una cruz que cuando uno la pasa,
Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, te llevará mucho fruto. Es un principio que se repite cientos de veces en la Escritura. Y como no lo volvemos a encontrar aquí, en el Jesús desaparecido en el templo, que apareció rodeado de admiración, de gloria, de bendición, de asombro por parte hasta de los religiosos. ¿Quién sabe lo que Dios puede querer llegar a hacer una vez que somos capaces de morir a nosotros mismos, de voluntariamente decidir tomar esa cruz y seguir a Jesucristo? Porque con la muerte viene la gracia de la resurrección. No olvidemos que con Moisés vino la ley, pero con Jesús la gracia y la verdad. La verdad sabemos lo que es, la gracia de que Él iba a hacernos morir y hacernos resucitar para, como hemos hablado últimamente, estar sentados con Él en lugares celestiales. Esto es la verdad. Hemos visto cómo en estos dos textos de Lucas, cómo Jesús comenzó, digamos, teniendo la gracia de Dios, pero cómo al final crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Vimos la gracia para con los hombres en la sumisión a los padres. Vimos la gracia para con Dios en el templo. Vimos la gracia para con los hombres con los doctores de la ley. Vimos la gracia para con Dios precisamente cuando dijo: en los negocios del Padre tengo que estar. Y vimos la gracia de la resurrección, gracia para con Dios, ¿verdad?, que trae esos 3 días de muerte. Vamos a dejarlo aquí. Confiamos que el domingo que viene podamos a algunos, probablemente no a todos, pero a muchos de vosotros, veros ya personalmente en la iglesia allí en Avenida del Rey. Estamos preparando y pensando qué hacer para que haya todas las medidas mínimas y máximas al mismo tiempo de precaución para poder estar tranquilos, escuchando la palabra de Dios, llevar vuestra mascarilla, si puede ser una FP2 mejor, no estoy haciendo propaganda, por supuesto, pero son mucho más seguras, llevar un buen abrigo porque tendremos las ventanas y la puerta abierta para que haya corriente, porque lo que se hizo últimamente para evitar la exposición a los aerosoles. Y también lo que es importante, apúntate en algunas de las, digamos, de los sistemas de comunicación, sea redes sociales, sea WhatsApp, o ponerte en contacto con alguien del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Con cualquiera de los teléfonos que conozcas y apúntate. No te prometemos que va a poder estar todo el mundo, pero sí un buen grupo sin duda. Y la gente que este domingo se quede fuera, pues entrará en el siguiente. Y en el siguiente unos que no estarán, si es que hay mucha gente, evidentemente, pues en el siguiente no estarán. Pero la idea es ir de nuevo paulatinamente abriendo y reencontrándonos con las personas, con todas las precauciones que tenemos que mantener en estos tiempos. Por lo demás, el Señor os bendiga y damos gracias a Dios por esta oportunidad, de que sea por este sistema, por este medio, de poder estar juntos. Confiamos vernos antes de fin de año, ya presencialmente, y si no, en el cupo no entráis, quizás en el de 1 de año sí que nos veremos. El Señor os bendiga, pasará una muy buena semana.